Capítulo 401. Mal puro. 3. Mojando mi cara con agua, miré mi figura demacrada en el espejo. Ojeras oscuras y profundas debajo de mis ojos, mientras mi mente se sentía entumecida. Cerrando el grifo, me di la vuelta. Mis ojos se detuvieron en un cierto libro en el medio de la mesa. Mi corazón permaneció tranquilo mientras miraba el libro, o más bien, mi cabeza estaba demasiado adormecida para procesar lo que estaba pasando a mi alrededor. Nada excitaba ni estimulaba mis emociones. Cerrando los ojos, me senté en mi cama y me incliné hacia adelante. ¿Qué pasó? Desde que desperté, he estado tratando de entender lo que me había pasado. Me duele mucho la cabeza. Para empezar, el mundo en el que estaba hace poco no era mi propio mundo, o ese mundo siquiera existió en primer lugar. Desde el hecho de que no tenía ningún recuerdo de las caras de mis padres, mi propio nombre, y el hecho de que la prestigiosa universidad a la que quería ir se llamaba Universidad, un nombre que en sí mismo parecía demasiado genérico para tener sentido. Poniendo todo junto, todo lo que antes pensaba que sabía ya no tenía sentido en mi cabeza. Ah. Me duele la cabeza. Agarrando mi cabeza con las manos, me revolví el pelo hasta convertirlo en un desastre. Todo era un desastre. Un desastre al que no podía encontrar la respuesta. También está él. El Ren anterior. Solo pensar en él me producía una sensación de inquietud en todo el cuerpo. Definitivamente había algo extraño en ese tipo. ¿Cómo sabía que el mundo era una novela? Nunca le di la contraseña de mi computadora portátil, así que no debería haber sido posible que se diera cuenta de que el mundo en el que estaba era el de una novela que escribí. Además, ¿cómo sabía qué preguntas hacer? Como cuál era mi nombre, si recordaba las caras de mis padres y el nombre de la universidad a la que quería ir. El orden de las preguntas no tenía mucho sentido, era como si ya supiera las respuestas de antemano. ¡Acha! De repente me levanté. Mi cabeza palpitaba aún más fuerte. Caminando por la habitación, empecé a pensar en mi primera interacción con el Ren anterior en busca de una respuesta. Esto no fue difícil, solo había interactuado con él una vez en toda mi vida, así que todavía podía recordar vívidamente lo que había sucedido. Fue la vez que me mostró sus experiencias pasadas con Matthew y lo que estaba pasando con sus padres, mis padres. Recuerdo ese momento claramente. Pude ver lo triste que estaba. ¿Era una fachada o era realmente él? En este punto, ya no lo sabía. Ah. Gruñí. Masajeándome la cabeza, pensé aún más. Desde que lo conocí, ¿me ha pasado algo extraño? Mis cejas se fruncieron con fuerza. Poniendo mi mano en mi barbilla, me hundí en un profundo pensamiento. ¿Algo extraño que sucedió después de conocerlo? Mis cejas, que estaban fruncidas, de repente saltaron de la sorpresa. Espera. Mirando hacia atrás a cualquiera de los incidentes que habían ocurrido justo después de conocer al Ren anterior, de repente se me ocurrió una idea. Mi cabeza se levantó de golpe. Hubo uno. Mis manos se movían nerviosamente por todas partes. Mi proceso de pensamiento, definitivamente cambió después de conocerlo. Nunca se me había ocurrido antes, pero, ¿no cambió mi personalidad momentos después de conocerlo? Puede que no lo haya notado en ese momento, pero ahora que miro hacia atrás, justo después de conocer al Ren anterior, empecé a tener esta idea extraña de que todo a mi alrededor era una pieza de ajedrez y que todo estaba bajo mi control. ¿De dónde salió eso? Si volviera a mirar mi comportamiento anterior, el momento anterior a conocer al Ren anterior, todo lo que hice fue completamente diferente. Mi personalidad era diferente. Nunca antes había tenido pensamientos sobre tratar a todos como piezas de ajedrez y tener todo bajo mi control. Era extraño. Nunca le di mucha importancia en el pasado porque nunca lo sentí. Nunca sentí el cambio, pero ahora que los estaba mirando desde esta nueva perspectiva, realmente parecía que algo dentro de mí había sido cambiado a la fuerza. Era como si alguien estuviera forzando rasgos e ideologías diferentes dentro de mí. Ideologías que nunca había pensado. Una teoría salvaje y loca atravesó repentinamente mi cerebro. Mi respiración se niveló. No puede ser, ¿verdad? Imposible. No, me negué a creer eso.
Sacudí la cabeza repetidamente. No podía ser. Sí, no hay forma de que algo así haya sucedido, ¿verdad? Mis dedos de los pies se curvaron hacia adentro. En medio de mi ansiedad, mi comunicación sonó de repente, sacándome de mis pensamientos. Bajando la cabeza, miré el mensaje. Era Wallen. Ren, el torneo comienza mañana, ¿estás listo? ¿Debo ir a recogerlos mañana por la mañana? Acha. Cerrando los ojos, reprimí toda la ansiedad que había dentro de mí. Tomando mi dispositivo de comunicación, le envié rápidamente un mensaje. Sí, eso serviría. Después de enviar el mensaje, apagué el dispositivo de comunicación. Respirando hondo, tomé mi chaqueta y me puse la mascarilla. Luego, me dirigí a la puerta. Necesitaba un poco de aire fresco para ordenar mis pensamientos. Los pensamientos estaban carcomiendo mi cordura. Cerrando la puerta detrás de mí, bajé las escaleras. Un fuerte sonido resonó en la cabeza de Kevin mientras abría lentamente los ojos. Lo primero que vio al abrir los ojos fue una notificación del sistema. Sincronización completa. Sincronización, 34%. Acha. Sentándose derecho, Kevin exhaló profundamente. Cubriéndose la frente con la mano, apoyó su cuerpo con la otra. ¿Qué es lo que acabo de ver? La visión que vio fue clara. Kevin recordaba vívidamente todo lo que vio en la visión, y era porque lo recordaba que en ese momento no podía comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sentándose derecho, Kevin pudo calmarse. Ese era yo, ¿verdad? Tenía que serlo. El hecho de que estuviera buscando desesperadamente a Emma y que el nombre de la figura negra fuera Kevin, no creía ni por un segundo que la visión no fuera sobre él, pero la visión que vio no era algo que él hubiera experimentado antes. ¿Podría haber sido una visión del futuro? Echando la cabeza hacia atrás, Kevin miró el techo blanco de la habitación. Solo el hecho de pensar en la visión hizo que su cuerpo temblara. Si no el futuro, ¿qué más podría ser? Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de su análisis. Lo que acababa de ver era el futuro. Mierda. Los puños de Kevin se apretaron con fuerza. Solo pensar en que Emma muriera en sus brazos le dolía hasta el alma. Acha. ¿Quién era ese hombre? Preguntó Kevin. Había otra parte en la visión que había visto. Los rasgos de la figura estaban ocultos, al igual que su voz, pero por lo que vio, la figura fue la que mató a Emma. Sus palabras y la petaca en sus manos ya le daban una idea de lo que había pasado. El hombre había matado a Emma a propósito. Kevin estaba seguro. Sus puños se apretaron aún más mientras la ira subía en su cuerpo. Ese hombre tiene que morir. Sus ojos brillaron de odio al recordar esa escena. Pero solo había un problema, Kevin no sabía quién era el hombre. Sin embargo, le resultaba un poco familiar. Como si lo hubiera conocido antes, pero al mismo tiempo, no. Había un aire gélido que rodeaba al hombre que le envió escalofríos por la columna vertebral. ¿Podría haber sido Ren? No, él no haría eso. Kevin negó con la cabeza rápidamente, tratando de descartar esos pensamientos de su mente. Aunque las dos figuras tenían un ligero parecido, Kevin conocía a Ren. Nunca le haría algo así. No puede ser, ¿verdad? Kevin negó con la cabeza débilmente. A pesar de sus muchos intentos de negar lo que vio, la confianza que tenía en él se desmoronó lentamente. La duda comenzó a apoderarse de su mente. Acha. ¿Qué hago? Inclinándose hacia adelante, Kevin se cubrió la cara con ambas manos. Realmente no sabía en qué creer en ese momento. Antes de darme cuenta, mis pasos se detuvieron frente a los campos de entrenamiento. Para cuando me desperté del sueño, ya era temprano en la mañana. Pensé en dar una vuelta por la ciudad para explorarla. Para quitarme las cosas de la cabeza, pero después de dar un par de pasos fuera de mi residencia, inconscientemente me dirigí hacia los campos de entrenamiento. Esto también es bueno. Lo que necesitaba en ese momento era despejar mi mente. Entrenar era una buena manera de hacerlo.
Respirando hondo, abrí las puertas del campo de entrenamiento. Supongo que ya está aquí. Caminando hacia el área de cambio, podía oír el sonido de las flechas de Amanda partiendo el aire. Relajando mis hombros, me cambié rápidamente antes de entrar en los campos de entrenamiento. Una vez que entré, Amanda apareció en mi vista. Con su cabello negro brillante atado detrás de la espalda, exponiendo su cuello, Amanda juntó sus labios de cereza mientras tiraba de la cuerda de su arco, apoyándolo justo al lado de su barbilla. Con un ojo cerrado, toda su atención estaba puesta en el blanco que tenía delante. Aún no me ha notado. Un pensamiento travieso cruzó mi mente de repente, y una sonrisa pronto apareció en mis labios. Ocultando mi presencia tanto como pude, intenté escabullirme detrás de ella. Afortunadamente, estaba tan concentrada en el objetivo en ese momento que pude pasar fácilmente detrás de ella. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera justo detrás de ella. Mirando su figura desde atrás, justo cuando estaba a punto de soltar la tensión de su arco, susurré suavemente cerca de su oído. ¿Qué estás haciendo? ¿क्या? Un grito agudo escapó de la boca de Amanda mientras su rostro se ponía pálido. El grito fue tan fuerte y tan poco característico de ella que me quedé atónito por un momento. Lo que siguió al grito fue un golpe sordo cuando Amanda cayó de culo en el suelo. ¡Oh, mierda! Un momento de silencio se produjo mientras Amanda recuperaba rápidamente la calma. Girando la cabeza, nuestras miradas se cruzaron. Con las mejillas sonrojadas de vergüenza, Amanda me fulminó con la mirada. Lo siento, no sabía que te ibas a asustar tanto. Pensé que a lo sumo te habrías sobresaltado. Apoyándose con un brazo, Amanda tomó su arco con la otra mano. Recuperándose de su vergüenza, su rostro se puso extremadamente frío. Tragué saliva. El aura que desprendía la Amanda actual era extremadamente aterradora. Similar a la de un demonio que estaba a punto de devorarme. El arrepentimiento comenzó a infiltrarse en mi cuerpo. Di un paso atrás. Y otro después de eso. Antes de darme cuenta, di más de 10 pasos hacia atrás. Mientras daba pasos hacia atrás, mi espalda chocó de repente con algo duro. Girando la cabeza para mirar hacia atrás, mi corazón se hundió. ¡Oh no! Sin darme cuenta, ya me había desplazado hasta el otro lado de la sala de entrenamiento. Enfrente de mí, los ojos fríos e impasibles de Amanda seguían clavados en mi dirección. Mirándola fijamente, con una sonrisa irónica en la cara, levanté las manos en señal de derrota. Ahora, Amanda, sé que estás enfadada, pero, ¿podrías perdonarme esta vez? Sin decir nada, una poderosa ola de mana surgió del cuerpo de Amanda mientras apuntaba su arco en mi dirección. Supongo que no. De repente, más de una docena de flechas azules translúcidas se materializaron en su arco. Mirándola desde la distancia, maldije en silencio. Mierda. Ni siquiera un segundo después de que mis palabras se desvanecieran y Amanda soltara la cuerda de su arco. Lo que siguió fue una avalancha de flechas, mi rostro se encogió rápidamente ante la vista. Capítulo 402. Duda 1. Cerrando la puerta tras él, Kevin salió de su apartamento. Respirando hondo, contempló el paisaje que tenía ante sí con ojos lánguidos. Cerrando los ojos por un breve momento, los abrió de nuevo y se dirigió hacia abajo. Ahí estás, Kevin. Esperándolo abajo estaba Emma, que le hizo un gesto con la mano. Los pies de Kevin se detuvieron. Mirando a Emma, que le esperaba desde abajo, los ojos desenfocados de Kevin se enfocaron un poco más. Emma. Está viva. Fragmentos tenues de la visión volvieron a su mente mientras la miraba. Cada recuerdo le producía una punzada en el corazón. Sonriendo débilmente, asintió con la cabeza y le devolvió el saludo. Sí, estoy aquí. Su voz era bastante débil, pero lo suficientemente alta como para que Emma la oyera. Por supuesto, Emma pudo notar que algo iba mal, ya que frunció el ceño. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. Kevin dio una breve respuesta. Luego, apoyando la mano en la barandilla, bajó las escaleras del edificio.
Emma, que no estaba convencida por las palabras de Kevin, se inclinó hacia adelante. Una mirada preocupada cruzó su rostro. No pareces estar bien. ¿Deberíamos hacerte una revisión? Estoy realmente bien. Kevin levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Emma. Se miraron fijamente durante un buen minuto antes de que Emma finalmente cediera. De acuerdo, si tú lo dices. Mirando hacia la distancia, se puso el sombrero hacia atrás. Vamos entonces. Los demás probablemente ya nos estén esperando. Rebuscando en sus bolsillos, Emma sacó un paquete de chicles. Tomando uno de los chicles, se lo puso en la boca y comenzó a masticarlo. Munch, Munch, ¿quieres uno? Extendiendo su mano, le ofreció uno a Kevin. Levantando su mano, Kevin se negó cortésmente. No, gracias. Munch, Munch, como quieras. Guardando el paquete de chicles, Emma sopló un chicle y se dirigió hacia el centro del Isanor. ¡Pop! ¿Qué? Pero justo cuando dio 2 pasos, su burbuja estalló y el chicle se le salpicó en la cara. Hoy era el día del torneo de la conferencia. A medida que el sol salía lentamente del horizonte, la atmósfera en Isanor se volvió extremadamente animada y llena de emoción. Este era el evento que todos esperaban con ansias. No solo por los premios, sino también por su significado. Era el evento que decidía el destino de la alianza entre las 3 razas. Cuando llegué a la plaza principal del torneo, el lugar ya hervía de ruido. Separados unos de otros, numerosos enanos, elfos, orcos y humanos se reunieron en grupos mientras conversaban. Aparte de los miembros de las otras razas que estaban bastante relajados, todos los humanos tenían una expresión de nerviosismo y emoción. Esto era comprensible, sin embargo, ya que el torneo tenía mucho más significado para ellos que para las otras razas. Parece que ya están aquí. Mirando hacia la distancia, vi a Amanda, Melissa y Jin. Eran sin duda el centro de atención. Parecían celebridades famosas rodeadas de un montón de fans, todos tratando de ganarse su favor. Su comportamiento era comprensible, sin embargo. Después de todo, no solo eran extremadamente guapos, sino que sus talentos y logros a su edad los convertían en personas a las que admirar. Sin duda, eran los pilares del futuro de la humanidad. Una leve sonrisa apareció en mis labios al presenciar esta escena desde lejos. Algunas cosas simplemente nunca cambian. La escena era bastante familiar, ya que la había visto varias veces en el LoL. A pesar de que todos habían crecido y eran personas completamente diferentes del pasado, su brillo nunca desapareció. De hecho, brillaban más que nunca. Bueno, ahora, ¿dónde están los demás? Apartando la mirada de ellos, eché un vistazo a la multitud y busqué a Wallen y a los demás. Para ser honesto, se suponía que debía ir con ellos al lugar, pero como no quería perder mi sesión de entrenamiento, decidí ir solo. Amanda también estaba entrenando conmigo, pero parecía que era mucho más rápida que yo para cambiarme. Supongo que el estereotipo de que las chicas son lentas para cambiarse era solo un mito. Los veo. Afortunadamente, no me llevó mucho tiempo encontrar a los demás. De pie en la esquina más alejada de la sección humana, vi una figura familiar. Era Douglas. Detrás de él estaban los demás. Aparte de mí, nadie más llevaba una máscara de piel. Bueno, no la necesitaban. Los únicos que tenían que esconder su identidad eran Wallen y yo. Los demás no tanto. Estaba bastante agradecido por esto. Me hizo mucho más fácil encontrarlos. Arreglando mi ropa, me dirigí hacia ellos. Por fin llegas. Al llegar, Douglas, que tenía una sonrisa tranquila en la cara, me saludó de inmediato. Asentí con la cabeza. Sí, mi sesión de entrenamiento duró mucho más de lo que esperaba. No te preocupes. No tenemos prisa. Douglas me tranquilizó con la misma sonrisa tranquila. Le respondí con una suave sonrisa. Luego, girándome, saludé a los demás. Aparte de Leopold, Smalsnake y Ryan, que no tenían pensado participar, Ava y Hein tenían un aire de nerviosismo. Esto me pareció bastante gracioso, ya que no hace mucho estaban llenos de confianza. Pero al mirar a la gente que los rodeaba, su confianza anterior se desinfló por completo. Bueno,
Entendía de dónde venían sus preocupaciones. Después de todo, hoy había mucha gente talentosa, y todos aquí anhelaban los mejores premios. Eso me incluía a mí también. Yo también iba a por el primer puesto. Había un objeto que tenía que conseguir a toda costa. Era el objeto que solo podía obtener el ganador y con él, no tendría problemas para alcanzar el rango en la mitad del tiempo que había previsto originalmente. ¿HM? Mientras pensaba, levantando la cabeza, de repente noté a Melissa y a los demás dirigiéndose hacia mí. Suspiré profundamente al verlos. Esto definitivamente es cosa de Melissa. Ella sabía cuánto odiaba la atención, y definitivamente venía hacia mí sabiendo que atraería la atención de los demás. ¡Qué mezquina es! Bajo la mirada de todos, los tres se detuvieron justo frente a mí. Al detenerse, sentí de repente cientos de ojos dirigidos en mi dirección y mi boca se contrajo. Rodando los ojos en secreto, pregunté con tono molesto. ¿Por qué me haces esto? Por supuesto, no escondí el disgusto en mi voz mientras intentaba hacerlo lo más evidente posible. ¿Hacer qué? Pero por supuesto, Melissa siendo Melissa fingió ignorancia y pretendió no haber entendido las implicaciones detrás de mis palabras. Suspiré de exasperación una vez que vi esto. Aquí. Extendiendo su mano, Melissa me entregó un juego de cartas. Levantando la cabeza, asintió con la cabeza en dirección a los demás. Aunque no creo que las necesites, creo que tus amigos podrían necesitarlas. Obviamente se refería a Hein y Ava. Supongo que aceptaré tu oferta. Asintiendo, tomé las cartas de ella. Luego, dándome la vuelta, se las entregué a Hein y Ava. Hein ya tenía una idea de lo que hacían las cartas, ya que me vio usarlas contra John no hace mucho, pero Ava no, así que pasé los siguientes minutos explicándoles cómo funcionaban las cartas. Una vez que terminé, ambos miraron a Melissa con miradas de agradecimiento en sus rostros. Moviendo la cabeza de lado y mirando detrás de Melissa y los demás, me pregunté en voz alta. Por cierto, ¿han visto a Kevin por casualidad? Kevin no era realmente del tipo que llegaba tarde. Su ausencia se sentía un poco rara. O tal vez solo estaba pensando demasiado. ¿Podría ser que estaba pasando el rato con Emma ya que ella también faltaba? Están por ahí. Justo a tiempo, justo cuando me preguntaba dónde estaba Kevin, Amanda de repente habló mientras señalaba hacia la distancia. ¿Dónde? Allá. Entrecerrando los ojos, intenté mirar en la dirección hacia la que apuntaba, pero mi visión no era tan buena como la de ella, así que me llevó un tiempo encontrar a Kevin. Afortunadamente, no me llevó mucho tiempo finalmente verlos. Ah, los veo. Caminando con Emma a su lado, la cabeza de Kevin estaba gacha. Emma se veía como siempre, pero Kevin se veía un poco diferente de lo habitual. Había un aura extraña que lo rodeaba. ¿Está enfermo o algo así? Mis cejas se fruncieron al ver la escena. No solo su aura era extraña, sino que su cabello estaba despeinado y su complexión general se veía extremadamente pálida. El Kevin actual parecía no estar en condiciones de participar en el torneo. Mientras miraba a Kevin a la distancia, al parecer, al notar mi mirada, Kevin levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. ¿HM? Pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron, ocurrió una escena extraña ya que el cuerpo de Kevin se congeló y su cuerpo tembló. Era leve, pero fue suficiente para llamar mi atención. Sorprendido por su reacción, incliné la cabeza. ¿Está bien? ¿Por qué reaccionó así? Al encontrarse con los ojos de Ren, Kevin sintió que su cuerpo se paralizaba completamente de arriba a abajo. Un escalofrío recorrió la parte superior de su columna vertebral mientras sus pupilas se dilataban. Mirando a Ren, los ojos de Kevin parpadearon ligeramente. Se parece a la espalda de esa figura. Este pensamiento solo duró un breve momento, ya que pronto se recuperó. ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? Por un breve momento, la figura de Ren se superpuso con el tipo de su visión. Le envió escalofríos por la columna vertebral. Mirando a Ren una vez más, la sensación que había tenido antes ya no estaba, pero había una extraña niebla que envolvía su figura, haciendo que Kevin dudara de sus ojos. Levantando las manos, se frotó los ojos, pero la niebla alrededor de Ren nunca desapareció.
Parpadeando un par de veces, Kevin suspiró profundamente. Uf, debo estar viendo cosas por no haber dormido en toda la noche. Cualquiera que fuera la visión, estaba jugando con su mente. ¿Estaba empezando a volverse paranoico? Kevin no lo sabía, pero la sensación de inquietud en su corazón nunca desapareció. Kevin, ¿vienes o no? Fue entonces cuando la voz de Emma sonó desde el frente. Ya voy. Asintiendo con la cabeza, Kevin la siguió. Mientras caminaba, muchos intentaron entablar una conversación con él, pero él los saludó amablemente. Ya estaba acostumbrado a estas escenas. No pasó mucho tiempo antes de que llegara frente a los demás. Por fin habéis llegado. Ren saludó, agitando la mano en su dirección con su sonrisa perezosa característica. ¡Pum! Con un fuerte golpe, la goma de mascar de Emma se rompió y ella asintió con la cabeza. Hola. Kevin la siguió, saludando torpemente con la mano. A pesar de que Ren llevaba una máscara, el aura que emanaba era la misma. Era fácil diferenciarlo. Caminando hacia él, Ren le preguntó preocupado. Kevin, ¿estás bien? Levantando la cabeza y mirando a Ren, Kevin le dedicó una sonrisa brillante y asintió con la cabeza. Sí, estoy bien. ¿En serio? Bueno, entonces. Extendiendo su mano, Ren le dio una palmada a Kevin en el hombro. Te ves un poco extraño hoy. ¿Acaso entrenaste toda la noche? No me digas que estabas tan nervioso. Jaja, me has pillado. Kevin respondió con una carcajada fuerte. Bajando la cabeza y mirando la mano de Ren, los ojos de Kevin se volvieron ligeramente desenfocados. Mientras miraba a Ren, la extraña sensación en su corazón comenzó a desaparecer lentamente a medida que la niebla alrededor de Ren se disipaba lentamente. Su mente comenzó a calmarse lentamente como resultado. Sí, quienquiera que fuera esa figura en la visión, no era Ren. Él nunca haría tal cosa. Capítulo 403. Duda 2. A medida que pasaba el tiempo y los terrenos de la arena comenzaron a llenarse, un fuerte repique se extendió por todo el entorno. Una vez que la campana sonó, todas las conversaciones cesaron y todos levantaron la cabeza. De pie en el centro de la plataforma, había una figura élfica encantadora con cabello plateado. Por el color de su cabello, era claro que era de pura sangre élfica. Hay muchos de ustedes aquí, y todos ya saben de qué se trata este torneo y lo que representa, por lo tanto, seré breve. El sonido de su voz era nítido y agradable para los oídos, ya que permanecía suavemente en el aire como la nota de un instrumento bien afinado. Para las preliminares, los concursantes se emparejarán con un oponente aleatorio hasta que se seleccionen los 128 mejores participantes. El torneo real comenzará una vez que se seleccionen los 128 mejores concursantes. Haciendo una pausa por un breve momento para que todos en la plaza entendieran sus palabras, la elfa continuó. Para las preliminares, los oponentes se decidirán al azar. Cada uno de ustedes ya ha recibido un número, y cuando lo llamen, será su turno. Es así de simple. Bajando la cabeza, los concursantes miraron la pulsera que descansaba en sus muñecas. En ella estaba su alias y su número. Eso es todo. La presentadora elfa no era una mujer de muchas palabras. Una vez que dijo lo que quería decir, se fue directamente. Una vez que su figura desapareció de los terrenos de la arena, el lugar se llenó de actividad al instante, mientras un aire de emoción y anticipación envolvía los alrededores. La élite de las 4 razas se reunió en una plataforma de observación cerca de la plaza. Entre ellos, sentada en el centro, estaba la reina elfa. Sentado a su derecha estaba Hervis, el guardián de la metrópolis enana. Un interés intenso brilló en sus ojos mientras barría con la mirada los terrenos. No voy a mentir, en realidad tengo mucha curiosidad por las próximas batallas. KHHRRR. A su lado había una figura imponente que emanaba una presión aterradora que podía hacer que cualquiera por debajo del rango temblara en sus botas. Era Brutus, el líder orco y uno de los seres más poderosos de la Tierra. La cara de Brutus era ancha y tenía ojos verde oscuro, lo que lo hacía parecer pensativo. Su rostro estaba inexpresivo mientras miraba el área de descanso orca. Cada vez que respiraba, el aire a su alrededor temblaba. KHRRR. KHRR.
Por último, sentada a la izquierda de la reina elfa estaba Octavius Hall, el humano más fuerte. Entre todos los presentes, él era, con mucho, el más débil. Actualiza más rápido, por favor, vea la novela. A pesar de que su fuerza estaba en la cima del dominio humano, con una simple mirada, todos podían decir que había una diferencia de fuerza entre los tres representantes y él. Todos, independientemente del rango, podían sentir la brecha. Sin importarle las miradas, Octavius miró inexpresivamente hacia el lado humano. Sus ojos apagados nunca se movieron a pesar de estar en presencia de personajes tan importantes. Puede que no haya sido el más fuerte, pero la forma en que se portaba dejó una buena impresión en los otros tres representantes. Fue entonces cuando la reina elfa finalmente abrió la boca. ¿Deberíamos iniciar el torneo? Su voz aireada pero tenue llegó fácilmente a los oídos de cada individuo presente. En efecto, lo haremos. Respondió Hervis mientras acariciaba su barba. Junto a él, Brutus asintió con la cabeza en silencio. KHRRR. Sí. El último en responder fue Octavius. Su voz contenía fuertes toques de solemnidad mientras sus ojos estaban fijos en un hombre de cabello negro con ojos rojo carmesí en las gradas. El hombre no era otro que Cavendish. Aunque no dijo nada, estaba claro que Octavius tenía algunas expectativas con respecto al individuo de allá. Al sentir la solemnidad detrás de la voz de Octavius, los otros representantes se mantuvieron inexpresivos. Entendieron muy bien lo que este concurso significaba para él, e incluso para ellos en cierto sentido. Muy bien entonces. Levantándose, la reina elfa agitó su mano al instante. Siguiendo su movimiento, fuertes explosiones resonaron en el aire, señalando el comienzo de las preliminares. Al escuchar las fuertes explosiones en el aire que marcaron el comienzo del torneo, concentré mi atención en los terrenos de la arena donde los árbitros ya habían ascendido. Se quedaron allí inmóviles, esperando que todos dejaran de hablar. Una vez que el silencio finalmente descendió, los árbitros finalmente llamaron a los primeros concursantes. Número 021, Dougrean Broadwood vs. número 696, Ostinach. Número 1876, Arnold Kane vs. número 984, Korak. Número 271, Anju Fei vs. número 535, Eslan. Entre los nombres llamados, dos, en particular, llamaron mi atención, y eso fue porque sabía quiénes eran las dos personas. Por supuesto, los conocía. Eran personas con las que había ido a la academia. El primero en saltar al escenario fue Arnold. Comparado con la última vez que lo vi, parecía haber ganado aún más músculo, ya que su imponente figura se destacaba de los demás humanos. Lo que era alucinante sobre su transformación era el hecho de que su físico casi rivalizaba con el de su oponente, Korok, un orco. Por otro lado, Anju Fei caminaba con calma hacia el escenario. Actualiza más rápido, por favor, ven a la novela. Con una mirada tranquila y serena en su rostro, analizó brevemente a su oponente, un hombre elfo con aire dorado puro. Un aire de indiferencia se extendió desde su cuerpo. La atmósfera de todo el lugar de repente comenzó a hervir mientras todos concentraban su atención en una de las plataformas. Observando la escena desde lejos, crucé los brazos con una mirada solemne. A mi lado estaban Kevin y los demás. ¿Quién crees que va a ganar? Preguntó Kevin. Comparado con cuando lo vi por primera vez, parecía estar de mucho mejor humor, ya que sus ojos se aclararon un poco. Tocándome la barbilla, respondí. Arnold y Anju Fei no deberían tener problemas para ganar sus partidos actuales. Tuvieron suerte con sus elecciones. Anju Fei y Arnold eran la crema innata del dominio humano, mientras que sus oponentes no lo eran. Y mis palabras resultaron ser correctas, ya que sus partidos no duraron mucho. El partido de Anju Fei duró solo 2 minutos, mientras que el de Arnold duró 5 minutos. Parecía mucho, pero para cuando terminó su pelea, los otros partidos todavía estaban en progreso, ni siquiera cerca de su clímax. La forma en que rápidamente eliminaron a sus oponentes instantáneamente atrajo las miradas y la atención de los muchos participantes y espectadores. Con miradas solemnes y compuestas, ambos caminaron tranquilamente de regreso a sus lugares.
A medida que pasaba el tiempo, los partidos en las plataformas llegaron rápidamente a su fin. Miembros de cada raza fueron eliminados a la vez, ya sea orco, elfo o enano, ninguno se salvó, ya que todos fueron eliminados. Sin embargo, quedó claro para todos los presentes que entre los concursantes, los que más estaban siendo eliminados eran los miembros que venían del lado humano. Había llegado al punto en que cada vez que un humano se emparejaba con un miembro de otra raza, mostraban emoción en su rostro. Claramente volviendo a unirse al hecho de que obtuvieron una elección fácil. Número 2543, Caerhun vs número 369, Estiandor. En medio de la feroz lucha, mi nombre, o para ser más preciso, mi alias, finalmente fue llamado. Masajeándome el cuello, me levanté. Supongo que es mi turno. Cuando me levanté, Kevin y los demás me desearon suerte. Buena suerte. Sonriéndoles, me dirigí hacia las plataformas. Al llegar a la plataforma, tensando mis músculos, salté. Aterricé suavemente en la plataforma y miré hacia mi frente donde estaba mi oponente. Era un hombre elfo y tenía una mirada tranquila y serena en su rostro. A pesar de que no estaba hablando, pude decir con solo una mirada que me estaba mirando por encima del hombro. La indiferencia en sus ojos mientras me miraba era clara para mí. Sin importarme, mirando a mi oponente, pensé. ¿Debería ir con todo o con calma? Pude decir de un vistazo que mi oponente era más débil que yo. El aura que se extendía desde su cuerpo era la de un rango completo por debajo del mío. Como tal, no estaba preocupado por perder ni un poco. Aparte de eso, si iba con todo ahora mismo, dejaría una impresión poderosa en mis oponentes y quizás obtendría el factor miedo, pero eso también pondría mucha atención sobre mí. ¿Realmente valía la pena ganar atención? En realidad, no me importaba la atención. Ya veremos cómo van las cosas. No fue tanto por el hecho de que no quería que los demás me prestaran atención, sino porque no quería revelar todas mis cartas todavía, es decir, el estilo Kaki. En cierto modo, quería llamar la atención de la unión. Les tenía una pequeña sorpresa preparada. Mis labios se curvaron hacia arriba mientras pensaba en el futuro. Justo cuando me había decidido sobre cómo abordar la situación, el árbitro gritó de repente. Comiencen. En el momento en que resonó la voz del árbitro, los ojos de mi oponente cambiaron. Después de esto, levantando su mano de una manera increíblemente rápida, dos círculos mágicos complejos se materializaron frente a él. Desde donde estaba, pude ver que no se estaba conteniendo en absoluto, ya que el mana en la atmósfera convergió vívidamente hacia los círculos mágicos. En un par de segundos, los círculos mágicos se encendieron por completo. Levantando la cabeza, Estiandor, mi oponente, murmuró antes de lanzar el ataque. Sal de la plataforma. Como un tsunami, una poderosa ola de mana se dirigió rápidamente hacia mí a una velocidad aterradora. Una mirada complicada apareció en mi rostro mientras observaba el ataque. Ahora, ¿cómo puedo esquivar esto sin revelar demasiado? Este era realmente un problema molesto. Afortunadamente, no me llevó mucho tiempo encontrar la solución a este problema. Extendiendo mi mano, saqué 3 cartas azules de mi espacio dimensional. Luego procedí a canalizar mi mana en ellas. Aplastando mi pie en el suelo para ganar algo de distancia, lancé las cartas hacia adelante. En el momento en que las cartas salieron de mi mano, para sorpresa de todos los presentes, 3 imponentes pilares de hielo se alzaron del suelo. Ni un segundo después de que los pilares entraran en contacto con el ataque, una explosión aterradora resonó en toda la plaza. Se rompieron trozos de hielo por todos lados y una niebla envolvió de repente todo el escenario. Actualiza más rápido, por favor ven a novela aprovechando este momento. Apoyé ligeramente mi pie en el suelo, mi cuerpo se lanzó en dirección a donde había visto a mi oponente por última vez. Levantando el puño, el mana comenzó a converger hacia él. No pasó mucho tiempo antes de que mi puño estuviera completamente cubierto de mana. Llegando antes que mi oponente, presionando mi pie en el suelo, se formaron grietas debajo de la suela de mi pie mientras balanceaba mi puño por encima de mi cabeza. Se escuchó un sonido amortiguado cuando mi puño conectó con la cara de mi oponente. Al conectar mi puño con su cara, me aseguré de mantener mi fuerza bajo control y solo le golpeé con una cuarta parte de mi verdadera fuerza. Wek.
Pero, a pesar de contenerme, la fuerza de mi puño todavía causó un daño significativo al elfo, que dio 3 pasos hacia atrás. Levantando mi mano izquierda, canalicé mi mana hacia otra carta mágica y la lancé rápidamente en dirección a mi oponente. Una poderosa llama brotó de repente de la carta, envolviendo a mi oponente. Justo cuando la llama estaba a punto de envolver a mi oponente por completo, sopló un viento feroz y la llama desapareció. Número 2543, Caeruleum. Lo que siguió fue el sonido del viceárbitro anunciando mi victoria. En el momento en que el árbitro anunció mi victoria, sentí que innumerables ojos dirigían su atención hacia mí, o para ser más preciso, hacia las cartas que tenía en mis manos. Levantando la cabeza, mis ojos pronto se encontraron con los de Melissa a lo lejos. De repente se me ocurrió una idea y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Al notar mi sonrisa, el rostro de Melissa cambió. «Lo siento», murmuré en voz baja. Si había una oportunidad para dar a conocer las cartas, ¿qué mejor lugar que ahora? Ya que su padre lo sabía y el producto estaba listo, ya no había necesidad de mantenerlo en secreto. Levantando la mano y mirando a todos los presentes, la apunté en su dirección. Si quieres saber más sobre estas, puedes preguntarle a ella. Ella las hizo. Capítulo 404, Buda, 3. Odio. Puro odio. Si hubiera una sola sensación para describir cómo se sentía Melissa en ese momento, sería puro odio. En ese momento, aproximadamente una cuarta parte de la atención de las gradas del estadio se dirigía hacia ella. Aprietando los puños y mirando a Ren, que seguía de pie en las gradas del estadio con una sonrisa en la cara, los ojos de Melissa se convirtieron en lunas crecientes. Por un breve momento, Melissa volvió a mirar el tiempo en que Ren presumiblemente murió. Los buenos viejos tiempos, como se podría decir. Ni siquiera una semana después de que reapareciera, ya le estaba causando problemas. Afortunadamente, con las preliminares en pleno apogeo, los demás aún no podían acercarse a ella. Todavía estaba a salvo. Al menos por ahora. Uf, me duele la cabeza. Solo imaginando lo que iba a pasar una vez que terminara el primer día, Melissa sintió que su cabeza le latía incontrolablemente. Sin duda, iba a ser acosada por todos lados, todos tratando de obtener información sobre las cartas mágicas. Ah. Suspiró profundamente al pensar en ello. Sin embargo, no era el fin del mundo. Ella naturalmente entendía lo que Ren estaba tratando de hacer. Al mostrar el poder de las cartas frente a todos, esencialmente estaba anunciando a las 4 razas los efectos de las cartas. Habiendo pasado más de un año produciendo las cartas en masa, tenía muchas para regalar. Si pudiera asegurar un trato con las otras razas, no tendría que preocuparse por el dinero por el resto de su vida. Tenía que admitir que el plan de Ren era bastante inteligente. El estómago de Melissa se encogió de repente al pensar en eso. Las palabras inteligente y Ren juntas dejaron un sabor amargo en su boca. Número 456, Amanda Stern vs. número 096 Kodiak. Mientras el estómago de Melissa se encogió de disgusto al pensar en haber elogiado a Ren, el nombre de Amanda fue llamado de repente. Sentada a su lado, con su arco en la mano, Amanda se puso de pie. Al ponerse de pie, instantáneamente, la mitad de las miradas dirigidas a Melissa se posaron en Amanda, que bajó indiferente por las gradas. Melissa suspiró aliviada al ver esto. Con la mitad de las miradas desaparecidas, se sintió mucho más cómoda. En la sección de la alta sociedad. Interesante. Hervis murmuró mientras miraba al humano a lo lejos. Las cartas que tenía en la mano realmente lo habían sorprendido. Nunca había visto tal tecnología de artefactos. Actualiza más rápido, por favor. Ven a nado. Su mente enana interna se entusiasmó instantáneamente ante la perspectiva de analizar las cartas. Le pediré que me dé una muestra. Pensó Hervis mientras sus ojos se enfocaban en el humano que estaba en medio de la plaza. Ya sabía quién era, pero fingió no conocerlo. Obviamente, esto fue a petición suya. Volteando la cabeza, echó un vistazo a Octavius y lo complementó. Esa es una tecnología peculiar. No sabía que ustedes los humanos fueran capaces de crear tales artefactos. En efecto, es una pieza de tecnología interesante. Octavius respondió con calma desde un lado.
Sus ojos nunca dejaron de mirar a Melissa, quien era el centro de atención de todos. A pesar de la atención que estaba recibiendo de todos los presentes, él se mantuvo completamente indiferente. Como si no le importara su situación actual. ¡Qué humano tan extraño!, pensó Jervis mientras estudiaba a Octavius de lado. Había interactuado con muchos humanos antes, pero ninguno era tan raro como Octavius. Para Jervis, su compostura era algo admirable. Hizo que fuera más difícil para la gente entender lo que estaba pensando. Incluso él tenía dificultades para leer su expresión. Número 456, Amanda Stern contra número 096 Koudik. Fue en ese momento que el árbitro anunció a la siguiente concursante y una joven humana se levantó. En el momento en que Amanda se puso de pie, las cejas de la reina elfa saltaron. Durante todo el torneo, ella siempre se había mantenido sentada con una expresión estoica e indiferente en su rostro. A pesar de todos los emocionantes partidos que habían ocurrido, su expresión no cambió ni una sola vez. Sin embargo, en el momento en que apareció Amanda, su fachada se derrumbó ligeramente. Esto no pasó desapercibido para los demás, quienes miraron a la reina con toques de sorpresa en sus rostros. Luego, volviendo su atención hacia Amanda en la plaza, todos se preguntaron, ¿por qué la reina reaccionaría así ante su aparición? Todos creían que había algo más de lo que ella dejaba ver. Ignorándolos, la reina elfa inclinó su cuerpo hacia adelante. Un raro rastro de solemnidad emergió en su rostro. No puede ser. Al escuchar que la llamaban, Amanda se dirigió hacia su plataforma designada. Buena suerte. M.I.Chem. Pasando junto a Ren, quien tenía una mirada de satisfacción en su rostro, Amanda asintió con la cabeza. Pero justo cuando pasó junto a ella, Ren no se olvidó de susurrar algo en su oído. Si quieres ganar, todo lo que tienes que hacer es hacer el mismo movimiento que ayer. Confía en mí, nunca perderás si usas ese movimiento. Los pies de Amanda se detuvieron y su cabeza se giró hacia atrás solo para ver la figura de Ren dirigiéndose rápidamente a su asiento. Mirando su figura, Amanda se mordió ligeramente los labios. Recordando los eventos del día anterior en los campos de entrenamiento, un ligero rubor apareció en sus mejillas. Bajando la cabeza y dejando que su cabello le cubriera el rostro, los ojos de Amanda parpadearon ligeramente. Lo admito, ganas. Perdóname. No lo volveré a hacer, ¿de acuerdo? Los recuerdos de él suplicando perdón se reprodujeron en su mente. Ayer no fue suficiente. El agarre de su arco se apretó ligeramente. Si realmente quería probar sus movimientos de nuevo, ella estaba dispuesta a hacerlo. Con la cabeza todavía baja, sin que ella lo supiera, la comisura de sus labios se levantó. Al llegar frente a la plataforma, tensando sus piernas, Amanda saltó. Su pie pronto aterrizó suavemente en el suelo duro. Estabilizando su cuerpo y peinándose el cabello hacia atrás, Amanda miró a su oponente. De pie frente a ella estaba un orco. Al igual que cualquier otro orco, tenía un cuerpo bien formado y una mirada feroz en su rostro. Mirándola con su mirada feroz, su oponente, Kodiak, flexiona sus músculos, exponiendo su cuerpo musculoso. Bajando su arco, Amanda cerró los ojos. Un viento suave sopló y la ropa de Amanda revoloteó. Después de esto, la voz del árbitro resonó. Comiencen. El orco fue el primero en moverse después de la voz del árbitro. Dando un paso adelante, el suelo debajo del orco se agrietó. Su ropa revoloteaba, mientras que un tono verde oscuro giraba en la superficie de su cuerpo creando una vista bastante imponente. Sintiendo el tremendo poder que emanaba del orco frente a ella, Amanda permaneció inmóvil con su arco colgado bajo. Tal vez sintiéndose ofendido por la indiferencia de Amanda, el pie del primero se despegó del suelo y se lanzó en dirección a Amanda a una velocidad increíble. En segundos, su cuerpo había aparecido frente a Amanda, su enorme puño, que estaba cubierto de un tono verde oscuro, golpeó rápidamente en su dirección. El ataque del orco fue extremadamente rápido y feroz, llegando a la cara de Amanda en un abrir y cerrar de ojos. Era claro que estaba tratando de causarle un daño grave. Sin embargo, justo cuando el puño estaba a punto de aterrizar en su bonito rostro, Amanda levantó la mano, la que sostenía el arco, y dio un paso atrás. El movimiento fue tan abrupto y magistral que el ataque la rozó por poco al pasar junto a su nariz.
Lo que siguió después fue el puño del orco entrando en el medio de su cuerpo. Con ojos fríos, Amanda giró el arco hacia arriba y dobló el brazo del orco, atrapándolo. ¿Qué? El orco soltó un grito de dolor mientras su brazo se retorcía hacia arriba. Una tenue línea verde apareció en la parte donde su piel rozó con la cuerda de su arco. Impulsando su cuerpo hacia arriba y tensando su núcleo, Amanda se movió ágilmente alrededor del cuerpo masivo del orco antes de que sus piernas se engancharan en su cuello y ella apretara con todas sus fuerzas. ¡Cache! Tomado por sorpresa, el orco soltó otro gemido mientras su rostro se volvía de un verde más intenso. Levantando la mano, agarró la pierna de Amanda e intentó retirarla de su cuello. Aprietando los dientes, Amanda levantó el codo y lo estrelló contra el estómago del orco. Un sonido amortiguado resonó mientras los ojos del orco se abrían de par en par por el dolor. Sin perder esta oportunidad, Amanda aumentó aún más la fuerza de su gancho mientras su cuerpo se doblaba hacia atrás. ¡Cache! A medida que pasaba el tiempo, los movimientos del orco se volvieron cada vez más lentos, ya que el aire comenzaba a cortarse de su cerebro. Con un fuerte «tud», el orco se arrodilló en el suelo con los ojos completamente blancos. Claramente se había desmayado. Número 456, Amanda Stern gana. Solo después de que el árbitro anunciara su victoria, Amanda finalmente soltó su gancho de pierna y el orco cayó de bruces al suelo. Aparte de su respiración agitada, Amanda había derrotado a su oponente sin problemas. Actualiza más rápido, por favor. Ven a nado. Lo que era más impresionante era el hecho de que durante todo el tiempo lo había hecho mientras luchaba a corta distancia, en lugar de a larga distancia, que era su especialidad. Levantando la cabeza y mirando al cielo, Amanda respiró hondo antes de ponerse de pie. Recuérdame que nunca la haga enojar. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras observaba a Amanda asfixiando al orco. Aunque sabía que Amanda podía ser feroz a veces, ahora que lo veía de primera mano, me di cuenta de que había estado jugando con fuego. En general, el combate solo duró 2 minutos antes de que ella saliera victoriosa. Realmente ha mejorado mucho en los años que no la he visto. Pensé mientras observaba su figura disfrutando de los aplausos de la multitud. Se veía especialmente deslumbrante de pie bajo el brillante sol del cielo. Ese fue un buen combate. Saludé a Amanda una vez que regresó. Por precaución, me deslicé hacia un lado. Volviendo la cabeza y mirándome, Amanda arqueó una ceja. «¿Viste lo que hice ahí, verdad?» Eso fue lo que su rostro implicó mientras la miraba. Asintiendo, mis labios se fruncieron. No debería haberla provocado. Yo y mi gran boca. Evitando sus ojos, miré el clima. Hermoso día, ¿verdad? Sí. Sentándose a mi lado, Amanda asintió con la cabeza mientras una leve y orgullosa sonrisa se dibujaba en sus labios. Mis ojos se entrecerraron ante la vista, pero decidí no decir nada. Ya había aprendido mi lección. Después de esto, ninguno de los dos habló, solo observamos las intensas batallas en cada una de las diferentes arenas. Una atmósfera explosiva envolvió los alrededores mientras los vítores de la victoria comenzaban a estallar cada vez que se decidía un ganador. A medida que pasaba el tiempo, más y más personas comenzaron a ser eliminadas. Sin embargo, los individuos restantes se estaban volviendo cada vez más poderosos, lo que hacía que las batallas que seguían fueran naturalmente aún más entretenidas. Incluso yo tenía que admitir que algunas de las peleas eran extremadamente atractivas. Durante este periodo, tuve 3 combates más. No hubo sorpresas con respecto a mi resultado. Usando las cartas mágicas, pude dominar rápidamente mis combates. Hubo algunas protestas con respecto a mi forma de ganar, pero al final del día, las cartas mágicas fueron consideradas como artefactos, por lo tanto, todos los argumentos fueron rápidamente descartados, ya que muchos usaban sus propios artefactos. Esto fue perfecto para mí, ya que podía seguir anunciando el poder de las cartas y al mismo tiempo mantener mis cartas principales ocultas. Mis acciones atrajeron bastante atención, pero pronto fueron eclipsadas por el desempeño de algunas otras personas. Especialmente Kevin, quien prácticamente dominó cada uno de sus combates. Antes de darme cuenta, había entrado en los 128 mejores. Sin embargo,
no todo fue fácil. De los 128 competidores, solo 15 eran humanos. Sí, solo 15 de los 128 participantes eran humanos. Los rostros de la mayoría de los humanos se oscurecieron ante la idea. Ya esperando tal resultado, estaba bastante tranquilo. Originalmente, en la novela, este mundo realmente proviene de una novela, ¿verdad? Sí, novela. No había necesidad de dudar de esto. Como decía, originalmente, solo se suponía que había 11 participantes, pero la adición de mí, Hein, Ava y Troy le había dado a la humanidad 4 participantes más, no es que realmente importara más. Apareciendo en medio del campo de batalla, estaba la misma elfa de antes. Echando un vistazo hacia sus espectadores, su vista se detuvo brevemente en nosotros. O al menos, parecía que lo hacía. Sorprendido, miré hacia el otro para asegurarme de que no estaba viendo cosas. ¿Estoy viendo cosas o nos acaba de mirar? Sí, ¿no estabas viendo cosas? Respondió Kevin con un ceño fruncido en su rostro. No sé si es por qué. Antes de que pudiera continuar su frase, la elfa habló, y todas las formas de ruido cesaron. Mirándonos el uno al otro, ambos sonreímos y nos encogimos de hombros. No se podía evitar. Ha habido muchos combates emocionantes y entretenidos, de verdad. Vuestras extraordinarias actuaciones han impresionado realmente a los superiores, y me complace anunciar que esto es el final de las preliminares. El silencio descendió sobre los terrenos de la arena mientras sus palabras flotaban en el oído de cada individuo presente. En medio del silencio, inclinándome ligeramente, susurré al oído de Kevin. Kevin, se supone que tienes que aplaudir cuando termine. ¿De verdad? Sí. Ah, ya veo. Kevin asintió con la cabeza inocente en señal de comprensión. Con una cara estoica, volví a mi posición habitual. Dicho esto, esto será todo por hoy. La competición principal comenzará mañana. Espero que tengáis un buen día. Una vez que sus palabras se desvanecieron, durante un breve momento, el silencio volvió a descender sobre los terrenos de la arena antes de que el sonido de alguien aplaudiendo repentinamente resonara por todo el lugar. Al instante, innumerables miradas se dirigieron hacia Kevin. ¿Eh? Dándose cuenta de que algo era extraño, Kevin soltó un sonido sorprendido. Sintiendo un ligero tirón en su ropa, con su gorra bajada al máximo, tratando de ocultar su expresión, Emma susurró en su oído. Kevin, aplaudir es algo humano. El rostro de Kevin se congeló ante sus palabras mientras su rostro palidecía y su boca temblaba. Girando la cabeza, los dos ojos rojos de Kevin me miraron fijamente. Intentando mantener mi cara recta, negué con la cabeza. Kevin, eso fue vergonzoso, no lo hagas de nuevo. Sin palabras, Kevin levantó la mano y me señaló. ¿Tú?